el siguiente tema que tenemos es un artículo que se ha publicado en Nature Astronomy en el que se publica lo que podría ser el primer candidato serio, bueno, vamos a decir, el segundo candidato a exoluna que tenemos, ¿no? Porque hasta ahora sabemos que se han descubierto muchos exoplanetas, pero hasta ahora ninguna exoluna. Y sin embargo sabemos que, viendo nuestro sistema solar, los planetas suelen tener lunas, sobre todo los planetas gigantes tienen montones de lunas, ¿no? Y hemos descubierto muchos planetas gigantes en otros sistemas, pero ya digo, hasta ahora no hemos encontrado lunas y es un poco una pena porque tanto lunas como anillos nos dan información dinámica sobre los sistemas planetarios, sobre incluso su dinámica, pistas sobre su dinámica interna, muchas cosas, ¿no? Claro, en principio esperamos que los exoplanetas también tengan lunas, pero son difíciles de detectar, por supuesto. Hay una historia previa un poco a esto que podemos comentar, aquí lo hemos seguido más o menos en Coffee Break. Hay un candidato anterior que es Kepler 1625b, que es un Júpiter grande, ¿no? Un planeta tamaño Júpiter muy grande, en el que un investigador llamado David Kipping, que lo hemos tenido aquí alguna vez en Coffee Break, porque además, pero lo hemos tenido no para hablar de esto, ¿no? Porque a Kipping yo lo conozco de reuniones de tecnomarcadores, porque es lo típico que uno tiene su trabajo serio y luego en los ratos libres hace cosas de tecnomarcadores, ¿no? El trabajo serio de Kipping es los exoplanetas, es un experto en el análisis de datos de Kepler y sobre todo en buscar exolunas, ¿no? Ese es su gran, un poco obsesión es eso, ¿no? El encontrar la primera exoluna. Y creo que fue en 2018, si no me falla la memoria, estoy hablando de memoria, o sea que no se lo crean este dato, pero en torno a 2018, con su estudiante de doctorado, que es Alex Tichy, pues ellos encontraron un tránsito como el que estaban buscando los datos de Kepler. Esto, a ver, hubo una movida un poco desagradable y la contamos en Coffee Break porque Tichy y Kipping lo que encontraron en los datos de Kepler era un indicio sugerente de posible exoluna, pero no podían estar seguros. Necesitaban confirmarlo. Y para confirmarlo, pidieron datos del telescopio espacial Hubble, que es con lo que ellos podrían tener datos de suficiente calidad como para ver que ahí había una exoluna. Problema, las propuestas de observación del Hubble son públicas. Con lo cual, en cuanto ellos pusieron una propuesta para observar con Hubble una estrella en concreto, y eso se vio, pues, sabiendo que Keeping se dedica a buscar lunas y que había pedido tiempo de Hubble para observar una determinada estrella, pues ya todo el mundo sabía. Keeping tiene un candidato en esa estrella. Porque claro, Kepler, vamos a ver, el satélite Kepler es un satélite que observa 200.000 estrellas a la vez. Está continuamente observando 200.000 estrellas y sacando sus curvas de luz para ver cuándo pasa por delante un planeta, delante de una estrella y produce esa firma de bajada de luz por un tránsito, ¿no? Entonces, bueno, ahí se formó una situación un poco turbulenta porque una publicación, una revista, que ahora no recuerdo cuál era, así que para no meter la pata, no voy a decir nada, pero una revista de divulgación importante les pidió que escribieran un artículo sobre el tema. A lo cual ellos se negaron porque dijeron, es que no tenemos nada, queremos primero tener nuestras observaciones porque es que si no va a venir otro y nos lo va a pisar. Entonces, si yo no recuerdo mal cómo fue el asunto, la revista un poco les amenazó con escribir el artículo de todas formas sin ellos, con lo cual pues se iba a saber igual, pero no iban a tener ellos su tal. Con lo cual lo que hicieron fue subir un preprint al archive diciendo que había un candidato de exoluna en los datos de Kepler. Creo que eso no se publicó en ninguna revista porque era demasiado flojo el indicio, era demasiado débil como para que tú puedas publicar un artículo científico que pase revisión por pares y tal, pero por lo menos subirlo al archive para que quedara un poco la prioridad, por lo menos moral, de que eran ellos los primeros en haberlo visto y que lo que estaban era intentando confirmarlo, ¿no? Y a raíz de eso, pues entonces sí, de hecho, Tichy escribió el artículo para esta revista divulgativa, ¿no? Creo recordar que era algo así, ¿no? Insisto que los detalles los tengo un poco, fue hace mucho tiempo y no recuerdo exactamente los detalles, pero bueno, ellos siguieron trabajando en esto, sacaron las observaciones de Hubble, em, las publicaron como el primer candidato a exoluna, y luego eso a su vez generó bastante polémica porque luego salió otro grupo de alemanes liderado por Kreisberg, Laura Kreisberg, eh, eh, Laura, probablemente dirían ellos, Laura Kreisberg,
que hicieron un reanálisis y ellos decían que no, que a ellos no les salía que ahí había ninguna luna. Y entonces, bueno, hubo un intercambio de artículos que sí, que sí, no, y al final ellos mismos admiten que el asunto es muy al límite. O sea, ellos creen que sí, que aquello es una exoluna, pero admiten que no hay seguridad, que depende mucho de los detalles del análisis, que ellos creen que han hecho un análisis suficientemente cuidadoso y detallado, pero que es verdad que depende del análisis. Vamos, que si el análisis está mal, pues allí no hay luna ni hay nada. Estamos hablando de una luna del tamaño de Neptuno. O sea, una cosa muy, muy bestia, ¿no? Con lo cual, bueno, ellos mismos admiten que es un candidato, por supuesto, que no está confirmado del todo, y que es controvertido, que te lo puedes creer o no creer. Entonces, ¿qué han hecho? Pues seguir trabajando en eso, no quedarse en seguir, digamos, peleándose con su tal, sino han pasado página y han dicho, bueno, vamos a ver, si queremos realmente detectar una luna, ¿cómo lo hacemos? Entonces se dieron cuenta un detalle, ¿no? Bueno, se dieron cuenta. Digamos que enfocaron su búsqueda de la siguiente manera. En nuestro sistema solar, en los planetas interiores prácticamente no hay luna, solo la Tierra tiene una luna grande y bueno, Marte tiene ahí un par de cositas, pero que como que nada. Sin embargo, en el sistema solar exterior, los planetas gigantes son los que están llenos de lunas. Y ellos cayeron en la cuenta de que ese candidato que habían detectado en Kepler, el Kepler 1625b, era de todos los planetas detectados en Kepler, de los más grandes y lejanos de su estrella. Claro, Kepler no es bueno para esto, porque Kepler básicamente está hecho para buscar planetas más o menos a una unidad astronómica de su estrella, a más o menos la distancia Tierra-Sol. Y si miramos nuestro sistema solar, los planetas que tienen lunas están más lejos que eso. Entonces ellos dijeron, vamos a ir de toda la muestra de Kepler, de todos esos 200.000 estrellas, vamos a mirar solamente aquellos casos de planetas gigantes muy lejos de su estrella. O sea, no vamos a ir a un caso extremo, o sea, de prácticamente los que a Kepler le cuesta mucho detectar, pero algunos ha detectado, y en concreto hay 70, que son lo que llaman planetas gigantes fríos. O sea, planetas que están, bueno, ellos ponen ahí un criterio que es, o una serie de criterios, ellos se van a quedar con los planetas de Kepler que tienen un periodo de más de 400 días, o sea, está un poco más lejos que la Tierra de su estrella, una temperatura de equilibrio de menos de 300 grados Kelvin, o sea, que son planetas, digamos, relativamente, o sea, que son planetas fríos, lejanos, y el periodo de tránsito menor que el de la Tierra. O sea, ponen esas condiciones para quedarse con una muestra interesante de planetas a estudiar. Y le salen eso, 70 planetas. Kepler ha detectado, de los 4.000 o así que ha detectado, hay 70 que cumplen estos requisitos. Son planetas gigantes lejanos. Y en estos 70 planetas gigantes, pues han estado mirando, ¿no? Y el artículo este en Nature Astronomy nos cuenta un poco el resultado de esa búsqueda en esos 70 planetas. Y ahora, no sé, como yo llevo mucho rato hablando, pues les voy a pedir, creo que ustedes también han leído el artículo, ¿no? Pues sí, bueno, ¿qué les ha parecido, no? Porque al final se queda con un candidato, ¿no? El Kepler 1708b como un planeta con un buen candidato a exoluna. Y aquí ellos sí creen que este de verdad es un candidato ya firme, firme, que habrá que confirmar en otras observaciones, probablemente con el Hubble, pero este ya sí lo consideran mucho más sólido que el anterior Kepler 1625b. Sí, bueno, no hay mucho que comentar. Yo no puedo comentar muchos detalles muy técnicos, pero bueno, básicamente la señal que uno espera observar en el tránsito de un planeta con una gran luna, pues es que la curva de tránsito, que es una caída así en forma como de U y subida posterior y recuperación del brillo de la estrella, pues esa curva en U pues tiene como un pequeño codo. Tiene como, claro, está la curva en U del planeta y estaría la curva en U de la Luna, que sería mucho más pequeña. Y entonces, pues sumadas, pues hacen que la curva en U tenga como un pequeño codo, una pequeña subida, ¿no es cierto? Y esa subida, claro, como la Luna está dando vueltas alrededor del planeta, pues no necesariamente cada vez que se repite el tránsito aparece ese codo en el mismo lugar. A veces puede aparecer, coincide que aparece en un lado de la U, otras veces aparece en el otro lado de la U. Entonces, lo que se observa en los datos que tienen ellos, cuando miro, por ejemplo, la figura 2, que es las curvas de luz del tránsito,
lo que se observa, claro, tiene muchísimo ruido, ¿vale? O sea, tú ves los datos y dices, bueno, ¿ahí está el codo o no está? Pues hay que hacer el análisis estadístico. Cuando ellos superponen a los datos observacionales la curva roja continua de lo que la teoría predice, que sería ese pequeño codo asociado a la Luna, pues tú te ves inducido a pensar que está ahí el codo, ¿no? Lo que sí es cierto es que se ve que hay una pequeña dispersión, aumenta la dispersión en la región del codo de los datos, con lo que eso sugiere que ahí está pasando algo. Pero bueno, yo he quedado poco convencido viendo las figuras del artículo de que realmente la detección que se ha obtenido es firme. Así que hasta que no haya una nueva confirmación, no quedaré yo convencido. Aún así, ellos hablan de Bueno, te una recuerdo que es un observación a candidato, 4,8 sigmas. Ellos hablan de 4,8 sigmas. Digo que es un candidato, ¿eh? O sea, ellos no están Sí, afirmando esto es una exoluna. Dicen esto es un candidato serio a exoluna y sí, que y habrá dicen que que su confirmarlo. señal tiene casi 5 sigmas, o sea que es una barbaridad. Sí. Bueno, el 5 sigma es, o sea, esto es la, digamos, ¿cómo se llama? La preferencia bayesiana. Keeping es él se dedica a aplicarle el teorema de Bayes a todo. O sea, él pide un café por la mañana, ¿no? Y pide la cuenta y le aplica el teorema de Bayes para ver más o menos cuánto le va a salir el café, ¿no? De hecho, es muy gracioso. Su cuenta de Twitter, esto donde pone el nombre de usuario, mira, te lo enseño aquí, José Alberto. Tiene puesto, en su usuario tiene puesto la probabilidad de ser David Keeping es proporcional a la probabilidad de ser de apellido Keeping, si mi nombre es David, multiplicado por la probabilidad de que mi nombre sea David, que es un poco el El teorema de teorema de Bayes. Bayes. Y lo que ha hecho es eso, ¿no? O sea, ha cogido dos modelos. Un modelo es, tengo estrella y un planeta, y otro modelo es, tengo estrella, planeta y luna. Y Luna. Y compara la preferencia bayesiana entre los dos modelos y sale que es muy favorablemente la preferencia al modelo de estrella, planeta y luna. Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Eso no quiere decir que sea seguro eso, sino quiere decir que de las dos posibilidades que tú le has ofrecido a la inferencia, una de las posibilidades es mejor que la otra. Pero podría haber otras posibilidades. Por ejemplo, me he inventado ahora, seguramente no es el caso, pero que haya manchas en la estrella. A lo mejor esto que tú estás viendo no es una luna, es una mancha. No es el caso por otras razones, ¿no? Que se descarta. Pero bueno, quiero decir que puede haber otros escenarios posibles que tú no estás considerando que sean todavía más favorables que este, ¿no? O sea, esto lo que te dice es que hay algo más que estrella y planeta, probablemente. En el tema ese de inferencia bayesiana, efectivamente, la clave está en que esta forma de comparar con técnicas bayesianas, pues no te dice realmente nada o sea, de la valía absoluta de la hipótesis, es decir, esto es real o no, es una comparación relativa. A mí personalmente me parece más interesante el análisis estadístico que hacen sobre la metodología, ¿no? Cuando se dedican a supongamos que simulamos curvas posibles de tránsito de Kepler, ¿no? Con el ruido observacional que tiene Kepler e inyectamos una luna de ese tamaño y nos preguntamos cuál es la probabilidad de... realmente la probabilidad interesante es cuál es la probabilidad de tener un falso positivo, cuál es la probabilidad de que no habiendo una luna yo detecte una luna. Y esa probabilidad la encuentran que es del 1%. 1% de falsos positivos. Con lo cual, lo dicen, son honestos al final del artículo, ¿no? O sea, tienen 70 candidatos. O sea que este número es compatible, es consistente con que esto sea simplemente una fluctuación estadística y no sea una detección real. Yo a este número sí le doy más valor porque sí es un número absoluto. Sí, en sigmas, un 1% sería del orden de 3 sigmas. Yo, ya digo, conozco un poco personalmente a Keeping y me transmite imagen de un tío muy serio y muy honesto con las cosas que dice, ¿no? Y es lo que dice Alberto. Dice, la probabilidad de un falso positivo es del 1% y claro, uno podría pensar que habiendo analizado 70 planetas, pues casi que es la probabilidad esa. Entonces, lo que dice sobre eso es una cosa que me parece muy interesante. O sea, que al final, cuánta credibilidad le demos a esta detección depende de cuánto de probable sea que haya lunas en los planetas como este. Y lo pone aquí en la discusión, ¿no? Ellos se hicieron un poco la estimación. Si la probabilidad de que haya lunas es
en estos planetas es, a ver si lo encuentro, es mayor que del orden del 1%, entonces es muy probable que lo que hemos detectado sea real. Pero si no, entonces lo más probable es que sea un falso positivo. Pero claro, eso es un prior. Es decir, eso es algo que tendríamos nosotros que asumir. Como no tenemos ni idea, porque no tenemos estadística de poblaciones de lunas, no sabemos cuánto puede valer ese prior. O sea que dependiendo de lo que nosotros, la suposición que nosotros hagamos sobre la prevalencia de lunas, o sea, si pensamos que las lunas son abundantes en exoplanetas, entonces lo más probable es que esto sea una luna. Pero si pensamos que no, que son raras, y probables o raras está al orden del 1%, entonces esto lo más probable es que sea un falso positivo, ¿no? Y esa argumentación me pareció muy interesante. Claro, ellos solo tienen 2 tránsitos. Si tuvieran más, se podría comparar, ¿no? Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando sobre este artículo de esta posible detección de una exoluna, o por lo menos proponer un candidato. Y quería simplemente para terminar añadir otro comentario, que es que en realidad dije que había una muestra de 70 y al final hay un candidato que es este Kepler 1708b, pero en realidad ellos encontraron 3. Ellos ponían un criterio para buscar esa exoluna, bueno, una serie de criterios, ¿no? Que se los puedo leer. O sea, estos 70 planetas de la muestra le hicieron un ajuste, como decíamos, ¿no? Un ajuste a la curva de luz en un modelo con un planeta y con 2 planetas. Y veían si el factor bayesiano era favorable, por lo menos en un factor 10, al de 2 planetas. Factor 10 quiere decir que se considera evidencia fuerte de que ese modelo es mejor que el otro. El segundo es que querían que fuera un planeta consistente con órbita casi circular. O sea, que la curva de luz del planeta fuera consistente en una órbita casi circular. O sea, no algo que fuera muy excéntrico y que pudiera tener algún tipo de dificultades de interpretación, ¿no? Y luego, si se encontraban más de 2 tránsitos, que existieran lo que se llaman anomalías de tiempo de tránsito. Que hemos dicho a veces es que, o sea, tú cuando tienes un planeta que transita delante de su estrella lo hace de forma regular. Sin embargo, si el planeta tiene una luna, la luna va a producir perturbaciones que, según en qué punto esté la luna, va a tirar del planeta, haciendo que el tránsito ocurra un poquito antes de lo que hubiéramos esperado, o va a tirar en sentido contrario frenándolo y hace que el tránsito ocurra un poquito más tarde de lo que esperábamos, ¿no? Eso se llaman anomalías de tiempo de tránsito. Entonces tenían esos 3 criterios. Claro, este tercer criterio necesita haber observado varios tránsitos, no más de 2. Y por eso, por ejemplo, para este candidato al final no se aplicaría porque solo hay 2 tránsitos. Con esto, por cierto, encuentran, además de esto de la exoluna, encuentran otros resultados interesantes que para mí están muy infrarrepresentados en el artículo. Los mencionan aquí en una frase al principio, pero yo creo que son resultados científicos interesantes. Por ejemplo, dicen que no encuentran correlación entre los planetas que exhiben anomalías de tránsito y los que tienen órbitas excéntricas. Y esto es interesante porque los modelos de dinámica planetaria predicen que sí debería haber esta correlación. Lo que pasa es que, claro, una muestra de 70 a lo mejor es demasiado pequeña como para extraer conclusiones, pero en principio es un resultado interesante como para justificar un artículo sobre ese resultado. Y aquí lo dejan simplemente como una frase en un párrafo sobre los resultados, ¿no? En fin, y luego sí dice otra cosa, dice, lo que sí vemos es evidencia, bueno, no evidencia, o sea, indicios sugerentes, no fuertes, pero bueno, indicios sugerentes de que la distribución de excentricidad contiene más de una componente. O sea, que la distribución estadística de cómo es la excentricidad de los planetas sugiere que, como dicen aquí, que hay diferentes formas por las que se producen esas excentricidades. Y por eso no es una única distribución, sino que tiene como diferentes componentes que pueden corresponder a diferentes mecanismos físicos por los cuales los planetas acaban en órbitas excéntricas, ¿no? De nuevo, esto puede ser una pista interesante que relacionar con los modelos de evolución de sistemas planetarios, ¿no? Pero bueno. Total, que ellos encuentran 3 candidatos y entonces empiezan a buscar criterios para
intentar descartar que sea una luna. Y esto lo explica muy bien Keeping en un hilo de Twitter en el que, no sé, yo creo que sobreactúa un poco, en el que dice, bueno, tenemos 3 candidatos de luna, vamos a intentar cargárnoslos, los vamos a matar. Y entonces empieza a decir razones por las cuales puede descartar los otros, bueno, 2 de los 3 candidatos. La forma en la que lo dice es que van haciendo una serie de test con los que acaban descartando los otros 2 candidatos a exoluna. Que no quiere decir que no lo sean, sino que les genera dudas, ¿no? Estoy intentando buscarlo aquí en el paper, pero no lo encuentro tampoco. Que le generan dudas, que puede ser, bueno, en uno de los casos es porque es una estrella muy activa, entonces dice, es difícil garantizar que esto no sean manchas, o que sea, o sea, por el análisis parece preferible la hipótesis de que es una luna, pero como no estamos seguros vamos a descartarlo. Entonces descartan ese otro candidato. Y el Kepler 1708b dicen que no tienen ninguna forma de descartarlo, ¿no? Y tal como lo cuenta en el hilo de Twitter, como digo, suena como a que estoy intentando cargármelo, pero no lo consigo, ¿no? Y dice, qué frustrante es. Pruebo esto y no me lo cargo, pruebo esto y no me lo cargo. Sí. Héctor, estos criterios de veto aparecen en la página final de la página 4 y al principio de la página 5. Vale. Los betting de aquí Sí. te pone en un par de párrafos, te describe, pues eso, bueno, varios párrafos, ¿no? Hay aquí 4 o 5 párrafos, te describe cómo han intentado eliminar estos candidatos. Sí. Es que esto ya está en métodos, ¿no? La sección de métodos. Claro, yo estoy aquí con el PDF, esto está en la sección de métodos, sí. Vale, la sección de métodos, en la página 4 y 5. De acuerdo, bueno, esa parte no me la leí. Pero bueno, que es muy gracioso como lo cuenta en Twitter, ¿no? Porque dice, es que no consigo matar esta luna y me voy con una sensación de fracaso porque no consigo matarla y tal. Claramente yo creo que exagerando y sobreenfatizando lo que por una parte es una postura científica muy loable, que es decir, voy a intentar descartar todas las otras posibilidades lo más que pueda, pero bueno, tampoco hace falta que montes este teatro, ¿no? Entonces yo no sé si, o sea, este escepticismo es sano cuando uno tiene un descubrimiento interesante, intentar descartar todas las otras posibilidades. Entonces no sé si hay un punto de hipocresía en esto, decir, es que lo he intentado por todas las maneras posibles, pero no he conseguido matar a este candidato, ¿no? Bueno, hay un punto ahí a lo mejor de teatro. O también, debido a la experiencia anterior en la que publicaron aquel candidato y tuvieron aquella controversia con el grupo alemán, pues que han querido en esta ocasión estar muy seguros y que no les aparezca ahora otro grupo competidor diciendo, no, no, esto no es eso, es otra cosa. Entonces ellos han intentado, según dice aquí en Twitter, pues buscar todas las posibilidades de qué puede ser esto que no sea una luna, y al final, de forma muy frustrante para ellos, no han conseguido encontrar otra explicación. Bueno, no me lo creo que sea frustrante para ellos, porque evidentemente te pones muy contento si descubres la primera exoluna, ¿no? Pero, en fin, que quizás, no sé, me sonó un pelín hipócrita esta forma de plantearlo en Twitter, ¿no? Pero bueno, es una forma divertida. Por cierto, Keeping tiene un canal de YouTube que se llama Cool Worlds, donde habla de este tipo de cosas y es muy divertido, ¿no? Tiene también esta forma de contar las cosas así un poco teatralizada, quizás. Y bueno, no he visto en concreto, seguro que tiene un vídeo sobre esto, no lo he visto, la verdad. Yo no suelo ver vídeos, así que bueno, pido disculpas. De esto he visto un par de ellos y me han gustado, pero no sé, de este tema en concreto no lo he visto, pero seguro que tiene alguno. Y esto es un poco lo que yo tengo que comentar sobre este tema. No sé si, vamos, yo creo que es una de las cosas interesantes que quedan ahora mismo pendientes, ¿no? Detectar exolunas y exoanillos también, eh, porque es el paso previo a detectar exocinturones de Clark. O sea, que eso será, todo eso será lo siguiente. Pero Obviamente. creo que es un trabajo muy interesante y todavía con datos de Kepler, ¿eh? O sea, todo esto que han hecho es con Kepler. Claro, para identificar candidatos necesitas Sí. algún tipo de observación de muchas estrellas para buscar algún candidato. Luego ya lo confirmarás con un telescopio potente, pero encontrar un candidato necesitas observar muchos sistemas. Sí, este sistema es ideal para ser observado con el James Webb, ¿no? Y tratar de ver la señal de esa luna. Bueno, y además esto es un sistema un poquito más normal porque es un planeta tamaño Júpiter, más o menos,
Y la Luna es tamaño terrestre, ¿no? 2,6 veces, ¿no? La Tierra, recordar. Sí. 2,6 veces, o sea, un poco más grande que la Tierra, grande, pero no es un Neptuno, ¿no? Y bueno, está ahí una cosa un poquito intermedia, ¿no? Bueno. Y recordamos que las lunas de planetas gigantes pueden ser también mundos habitables. O sea, sabemos que los planetas gigantes, o sabemos, pensamos que los planetas gigantes no son tan interesantes desde el punto de vista astrobiológico, pero pueden tener lunas que sí lo sean. De hecho, en el sistema solar hay lunas, planetas gigantes que son objetivos potenciales de interés astrobiológico. Pero tú imagínate, un planeta gigante en zona de habitabilidad, sus lunas tendrán superficies potencialmente habitables. O sea que ese tema, no sé, es interesante y yo creo que va a dar para mucho. Es un mundo todavía, ¿no? Por descubrir, confirmar la primera y luego tener la estadística, ¿no? Para empezar Sí. a ver cómo de frecuentes son este tipo de objetos. Cómo Sí. de frecuente. Ahora tenemos estadísticas ya de planetas. Sabemos que en promedio una estrella, hay un planeta por estrella, por ejemplo, en sistemas, en la galaxia. Pero cómo de frecuentes son las lunas, solo tenemos Eso la es evidencia de nuestro sistema solar. otra historia, ¿no?